Buenos días a todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra maestría. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más fascinantes y, a menudo, subestimados del ecosistema digital. Vamos a dejar de pensar en la pantalla como un simple escaparate visual para empezar a entenderla como una conversación viva. Hoy hablaremos del UX Writing y el microcopy y cómo transformamos una interfaz fría en un diálogo humano. Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de estudiar, quiero que se imaginen una situación muy cotidiana aquí en Ecuador. Piensen en la última vez que intentaron hacer una transferencia bancaria desde su celular, quizás un viernes por la tarde, con la prisa de pagar una deuda o una compra. Ingresan los datos, presionan el botón y de repente sale un mensaje rojo que dice: Error 0x800, excepción no controlada. ¿Qué sienten en ese momento? Frustración, miedo, incertidumbre. ¿Se fue el dinero? ¿Tengo que volver a hacerlo? Ese sentimiento es el resultado de una mala redacción de experiencia de usuario. Y es que, históricamente, en las décadas de 1980 y 1990, los textos de las interfaces digitales eran redactados por los propios ingenieros de software. Esto resultaba en una comunicación que llamamos sistema céntrica, llena de tecnicismos y códigos crípticos que carecían de total empatía hacia el estado emocional del usuario. Afortunadamente, con la llegada de la web 2.0 y la masificación de los móviles, teóricos como Jacob Nielsen y Don Norman impulsaron un cambio de paradigma. Entendimos que la interfaz es, en esencia, una conversación. El usuario hace una pregunta con un clic y el sistema debe responder con feedback. La calidad de esa respuesta textual determina la usabilidad del sistema. Aquí es donde nace el UX Writer, un rol que empresas como Google o Airbnb han formalizado, separándolo del copywriter tradicional. Y quiero que graben esta distinción en sus mentes. Mientras el copywriter busca atraer y vender mediante la persuasión emocional, el UX Writer busca guiar y facilitar mediante la claridad funcional. Ahora, profundicemos en la teoría que sustenta esto. Todo el UX Writing se asienta sobre la teoría de la carga cognitiva de John Sweller. Esta teoría nos dice que nuestra memoria de trabajo, nuestra RAM mental, es limitada. Cuando presentamos textos extensos, ambiguos o con jerga técnica innecesaria, incrementamos lo que Sweller llama la carga cognitiva extraña. Esto obliga al usuario a gastar energía mental descifrando el mensaje en lugar de comprar o aprender. El objetivo del microcopy es reducir esta carga a cero, haciendo que la interfaz se vuelva prácticamente invisible. Pero no estamos en Silicon Valley, estamos en Ecuador y el UX Writing aquí enfrenta desafíos únicos. Tenemos una brecha digital y cultural importante. Aunque la penetración de Internet supera el 70% según el INEC, existe una brecha de uso cualitativo. Si ustedes están diseñando para una app masiva como Go.es o una billetera digital, el microcopy debe ser extremadamente sencillo. Debemos evitar anglicismos que, aunque para nosotros en esta maestría sean comunes, pueden alienar a un usuario en una zona rural o a un adulto mayor. Otro punto fascinante de nuestro contexto local es la tensión sociolingüística entre el tú y el usted. En la sierra, especialmente en Quito y en la banca tradicional como Banco Pichincha o Produbanco, el usted denota respeto y profesionalismo. Sin embargo, si miramos el ecosistema fintech como Deuna o Payphone, vemos que usan el tú para generar cercanía y agilidad. Como UX Writers, ustedes deberán decidir el tratamiento pronominal basándose en la estrategia de la marca y la confianza que buscan proyectar. Además, no podemos ignorar el marco legal. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPDP, en Ecuador, nos exige transparencia. El artículo 12 dice que la información sobre el uso de datos debe ser clara, sencilla y accesible. Esto significa que los avisos de privacidad y de cookies ya no son solo documentos legales aburridos que nadie lee. Son piezas críticas de UX Writing que deben ser redactadas con claridad. ¿Por qué es vital que aprendan esto? Porque el buen UX Writing resuelve problemas de negocio. Primero, reduce costos de soporte. Si un mensaje de error explica claramente qué pasó y cómo solucionarlo, el usuario se autosirve y no llama al call center.
Segundo, y esto es crucial en el comercio electrónico ecuatoriano, aumenta la tasa de conversión. En nuestro país, el miedo al fraude es una barrera altísima. Un microcopy estratégico en el botón de pago que diga pago procesado de forma segura con encriptación es él, o que mencione la garantía de devolución del artículo 45 de la LODC actúa como un reductor de ansiedad. Tercero, humaniza la tecnología dándole personalidad al software para replicar la calidez de un asesor humano. Y finalmente, garantiza la accesibilidad universal, abriendo el servicio a personas con discapacidad visual mediante el uso correcto de lectores de pantalla. Entremos en materia práctica. Anne Handley, en su libro Everybody Writes, establece dos pilares que deben guiar su redacción: la empatía patológica y la economía del lenguaje. La empatía patológica significa adoptar la perspectiva del usuario en su momento de mayor frustración. No se trata de decir lo que la empresa quiere, como hemos actualizado términos, sino lo que el usuario necesita, como ahora tienes más control sobre tus datos. En cuanto a la economía del lenguaje, recuerden que en móviles el espacio es oro. Debemos eliminar la voz pasiva. En lugar de decir la transacción ha sido completada exitosamente, que suena robótico, digan listo, pago enviado. Es activo, corto y conversacional. Hablemos de los botones o CTAS. El texto de un botón es una promesa. El usuario debe saber exactamente qué pasará al hacer clic. Por eso, eviten etiquetas vagas como enviar o aceptar. Usen la regla del beneficio más acción, crear cuenta, pagar $20, descargar reporte. También respeten los modelos mentales locales. En Ecuador preferimos inicio a home y definitivamente usamos cédula en lugar de DNI o identificación. Usar los términos correctos reduce la fricción. Quizás el momento más crítico de la experiencia es el mensaje de error. Aquí es donde la mayoría falla. La anatomía del error perfecto tiene tres partes: ¿qué pasó? Una explicación humana. ¿Por qué pasó? La causa breve. Y lo más importante, ¿cómo solucionarlo? Un mal ejemplo sería error 404. Un buen ejemplo, con tono amigable, sería: uy, no encontramos esa página, tal vez la dirección cambió, vuelve al inicio para seguir navegando. Nunca dejen al usuario en un callejón sin salida. Otro elemento que a menudo se olvida son los estados vacíos o empty states. Cuando un usuario entra por primera vez a su historial de pedidos y está vacío, no le muestren una pantalla blanca. Usen ese espacio para educar e incitar a la acción. Aún no tienes pedidos, es hora de estrenar, mira nuestras ofertas. Es una oportunidad de venta disfrazada de ayuda. En cuanto al proceso de bienvenida u onboarding, no lo conviertan en un manual de instrucciones. Debe ser una experiencia de aprender haciendo. Utilicen la divulgación progresiva, mostrando solo la información necesaria para el paso actual, y vendan beneficios sobre características. No digan tenemos autenticación biométrica, digan ingresa rápido y seguro con tu huella. Aplicaciones locales como Deuna hacen esto genial, usando lenguaje coloquial como pasaplata o acolita para reducir la intimidación financiera en los jóvenes. La incertidumbre genera ansiedad, especialmente con el dinero. Por eso, las confirmaciones y el feedback son esenciales. Usen pantallas de éxito explícitas que resuman la acción. Transferencia de $50 a Juan Pérez realizada. Y refuercen con feedback multicanal diciendo: te enviamos un comprobante a tu correo. Ahora, un tema de responsabilidad social, la accesibilidad. Deben redactar textos alternativos, alt text, que describan la función de las imágenes para los usuarios ciegos. Y también deben considerar el lenguaje inclusivo. El español tiene retos de género, pero usar la X como en todexes o la E en todes rompe los lectores de pantalla y puede generar rechazo en ciertos sectores. La estrategia inteligente es el desdoblamiento neutro. En lugar de bienvenido, usen te damos la bienvenida. En lugar de el usuario, usen tú o quien suscribe. Es inclusivo, correcto y accesible. No confundan voz y tono. La voz es la personalidad de la marca, si es seria o divertida, y es constante. El tono es la modulación emocional según el contexto. Si el usuario logró una meta, usen un tono entusiasta, pero si hubo un error de pago, usen un tono serio, directo y calmado. Nunca, bajo ninguna circunstancia, hagan bromas en un mensaje de error de dinero. También es vital la localización frente a la traducción. Adapten el contenido al español de Ecuador. Usen celular, no móvil, computadora, no ordenador. Y ojo con la moneda.
El formato correcto de dólares americanos usa la coma para decimales y el punto para miles según la norma INEN, aunque en digital a veces se invierte. Lo importante es definir una regla consistente. Finalmente, hablemos del UX Writing legal. Debemos transformar esos términos y condiciones ilegibles en microcopy digerible. El consentimiento informado según la LOPDP debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Eviten las casillas premarcadas, eso es una mala práctica legal y de diseño. Usen textos claros como acepto que usen mis datos para enviarme promociones. Para aplicar todo esto, les propongo un flujo de trabajo. Primero, entiendan el contexto, de dónde viene el usuario y qué quiere lograr. Segundo, definan la jerarquía, poniendo la información clave al principio, lo que llamamos front-loading. Tercero, escriban borradores, una versión útil, una de marca y una breve. Cuarto, poden el texto eliminando palabras vacías. Quinto, revisen el tono. Y sexto, validen técnicamente si cabe en la pantalla. Quiero que sean capaces de auditar sus propios textos. Pregúntense, ¿es claro para un chico de 15 años? ¿Es conciso? ¿Es útil o solo descriptivo? ¿Suena humano? ¿Es inclusivo y localizado a Ecuador? En conclusión, el estudio del UX Writing eleva su perfil profesional. Dejan de ser simples redactores para convertirse en diseñadores de productos digitales. En la economía digital de Ecuador, donde los servicios se están comoditizando, la experiencia del cliente es el principal diferenciador. Ustedes serán capaces de liderar equipos de producto integrando la redacción desde el diseño, garantizar el cumplimiento normativo protegiendo a la empresa de sanciones y democratizar la tecnología para la población real. Recuerden siempre, un buen texto no se nota, pero un mal texto se siente como una piedra en el zapato. Hagamos que nuestras interfaces sean conversaciones fluidas, humanas y sobre todo útiles. Muchas gracias.